Buenas noches. Dando continuidad a las clases teóricas que han tenido, pues voy a hablar en lo que me corresponde y va en relación a la parte de estómago. Vamos a empezar especificando de que el estómago deriva del intestino anterior embrionario. Está fijo en dos puntos, una parte de la región gastroesofágica y por la retroduodenal del duodeno. Se divide en 4 regiones: cardias, fondo, cuerpo y antro. La pared tiene 4 capas: mucosa, submucosa y muscular. Aquí vemos, esta es la parte del cardias, aquí está el fondo gástrico, el cuerpo, la parte del antro que termina a nivel del píloro, aquí está la incisura angularis, que es la que va a dividir, bueno, imaginariamente una división que hay del cuerpo al antro. La anatomía vascular: la curvatura menor está irrigada por la arteria gástrica izquierda y la gástrica derecha, y la arteria, una rama de la arteria hepática o de la gastroduodenal. La curvatura mayor está irrigada por la gastroepifloica izquierda, la gastroepifloica derecha y por los vasos cortos o las gástricas cortas. Aquí tenemos en esta imagen la irrigación del estómago. Hemos dicho que la curvatura menor está irrigada por la gástrica derecha y la gástrica izquierda, y también una arteria de la gastroduodenal. Y la curvatura mayor está irrigada por la gastroepifloica izquierda y la gastroepifloica derecha, y también por los vasos cortos, que son los que van a unir a nivel del vaso. El drenaje linfático está dado a nivel de la curvatura menor. La porción proximal fluye hacia los ganglios linfáticos superiores que rodean a la arteria gástrica izquierda, y la región gástrica inferior drena a los ganglios suprapilóricos, epifloicos y a los ganglios celíacos. La curvatura mayor drena hacia los ganglios pancreáticos o esplénicos y celíacos. Se conectan estos ganglios en la pared gástrica y tienen comunicaciones intra y extramural. Es bien importante esto de los ganglios, porque en procedimientos quirúrgicos relacionados a procesos neoplásicos, al cáncer gástrico, pues hay que hacer también una linfadenectomía. Entonces es importante, aparte de hacer la resección gástrica, hacer también una linfadenectomía, o sea, un retiro de los ganglios que están en la proximidad en función del estómago. Aquí tenemos la ubicación de los ganglios que hay que tratar de retirarlos. Y es importante esto porque cuando el tumor, por ejemplo, estaría a nivel de región del cuerpo, estos ganglios también drenan hacia el vaso. Entonces implica que habría que retirar también la parte del vaso para completar la extirpación de la parte gástrica y también la parte linfática, que compromete a las porciones de las diferentes regiones del estómago. La inervación está dada por medio de una parte parasimpática que está dada por los vagos. Los vagos también se llaman neumogástricos, y es el vago anterior o el vago posterior o el vago izquierdo o vago derecho, que es lo mismo. Y la parte simpática deriva de fibras preganglionares del sexto a octavo nervio raquídeo dorsal. Aquí tenemos, en esta imagen, aquí están los nervios vagos. Aquí tenemos el vago anterior o vago izquierdo, el vago posterior o vago derecho. Estos vagos van a inervar toda la parte del estómago hasta la parte antral prepilórica. La fisiología gástrica interviene en la motilidad y vaciamiento, que se consideran dos segmentos funcionales: la porción proximal con un reservorio y el segmento distal más muscularizado. Estas regiones difieren en cuanto a la anatomía del músculo liso, a la actividad eléctrica,
y a la contractilidad. La parte superior del estómago se identifican 3 capas de músculo liso: longitudinal externa, circular media y oblicuo interna. Y la parte inferior del estómago, la capa longitudinal, está muy bien definida y no se distingue la capa oblicuo interna. En el estómago existe un marcapaso, así como en el corazón existe un marcapaso. Hay un marcapaso en el estómago que se encuentra en la porción media de la curvatura mayor, que genera cambios cíclicos en el potencial, 3 ciclos por minuto. El potencial de marcación controla la frecuencia, el ritmo, la dirección de propagación, la velocidad y la fuerza de las contracciones. En ayuno, la motilidad muestra ciclos que ocurren cada 1 a 2 horas. En cada uno de estos ciclos hay 3 fases. Una fase sin actividad motora, una otra fase con actividad contráctil irregular y la otra fase con andanadas de descargas de contracción. El vaciamiento es una función de la porción distal del estómago que se acompaña de anillos de contracción, de presión alta, de propulsión y retropulsión y trituración de partículas alimenticias por el ano. Los mecanismos que controlan el vaciamiento gástrico entrañan componentes neurales y hormonales, neurales como los vagos y hormonales como el glucagón y la colecistocina. Aquí tenemos los potenciales de marcación de 3 ciclos que se dirigen hacia el potencial de acción, la peristalsis y la mezcla mecánica de los componentes que entran. Se dice que para que vayan a pasar al duodeno, casi todas las partículas tienen que tener por lo menos 1 milímetro, no mayor a 1 milímetro. Las secreciones gástricas secreta agua y electrolitos mediante ácido, pequeña cantidad de bicarbonatos, de enzimas, de pepsina y de glucoproteínas, factor intrínseco y moco, pequeñas cantidades de calcio, de magnesio, de zinc, de cobre y de hierro. La secreción de ácido en ayunas secreta de 2 a 5 mil equivalentes por hora, constituyendo esta la secreción basal de ácido. Después de una comida, la secreción aumenta de 15 a 25 mil equivalentes por hora. La regulación de secreción de ácido puede describirse en 2 fases: una fase de estimulación y otra de inhibición secretoria. La estimulación se divide en 3 fases: una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. La fase cefálica es mediada por el vago, que da lugar a la liberación de acetilcolina. La acetilcolina es inhibida por la tropina. La fase gástrica comienza cuando el alimento entra en el estómago. El mediador de esta fase es la gastrina, que es liberada por las células pancreales, pilóricas y duodenales. Los bloqueadores H2 omiten la secreción de ácido mediada por la gastrina. La fase intestinal se conoce menos y se cree que la distensión del intestino hace que el estómago secrete jugo gástrico. Aquí vemos en esta imagen la parte de la fase cefálica, que a través de la vista, en fin, vemos un alimento o alguna cosa y ya estamos produciendo una secreción de ácido clorhídrico. Y la fase gástrica, que a través de los nervios vagos que vienen del bulbo vagal a nivel del bulbo raquídeo, son estimuladas por los troncos vagales y van a dar lugar a reflejos secretores nerviosos locales, a reflejos vagales y estimulación de gastrina. La gastrina se produce a nivel del antro y estimula a través de las células pilóricas que están en el fundus gástrico para estimulación de ácido clorhídrico. Y el sistema de la fase intestinal, que está dado por mecanismos nerviosos y mecanismos hormonales. Mecanismos nerviosos a través del vago y mecanismos hormonales a través del glucagón y la colecistocina.
De las tres fases de inhibición secretora, la más importante es la gástrica, por medio de un mecanismo de retroalimentación negativo, el cual es mediado por la somatostatina. La secreción de pepsina. La principal función radica en iniciar la digestión de proteínas y contribuye a la regulación global del proceso digestivo. La somatostatina inhibe la secreción de pepsina. Es así que en los casos en los que hay perforaciones o fístulas, se utiliza somatostatina para disminuir la secreción de pepsina. La secreción de bicarbonato y moco protege contra la lesión de la mucosa por el ácido luminal. La estimulación vagal y las prostaglandinas aumentan la secreción de bicarbonato. El término mucina se utiliza para designar a cualquier grupo de glucoproteínas que formen el revestimiento de gel de moco en la mucosa gastrointestinal. Se encuentra en dos formas: una que se adhiere fuertemente a la superficie de la mucosa y la mucina que se mezcla con el líquido luminal. Secreción de factor intrínseco es necesaria para la absorción de vitamina B2 en el ileón terminal. Es transportada por medio del sistema portal al hígado y a otros tejidos por medio de una proteína, la trascobalamina 2. La gastrectomía requiere de complementación de vitamina B2. Los pacientes que se han sometido a una gastrectomía y sobre todo a una gastrectomía que compromete la parte antral requieren de administración de vitamina B12 porque si no entrarían en un proceso anémico por falta de factor intrínseco. El flujo sanguíneo a la mucosa es el doble que el de los músculos del organismo. Protege en forma importante a la mucosa contra los efectos nocivos del ácido y otros irritantes gástricos. Es importante en la cicatrización de las úlceras gástricas y las úlceras duodenales. Ahora vamos a continuar con esta parte. Ya hemos hablado algo de fisiología gástrica y vamos a ver las cosas que pueden afectar al estómago, y aquí dentro de esto tenemos a la enfermedad por úlcera péptica. La enfermedad por úlcera péptica, dentro de aspectos históricos, pese al hecho de que las úlceras gástricas y duodenales se conocen como úlceras pépticas, la enfermedad péptica ha sido de poca atención y se ha enfocado a las funciones que desempeña el ácido. El Helicobacter pylori y los antiinflamatorios no esteroideos. La presentación de la úlcera duodenal es rara en concentraciones menores a 12 y 15.000 equivalentes por hora. El Helicobacter pylori condujo a muchos expertos a concluir que la úlcera péptica es una enfermedad infecciosa. La frecuencia, se dice una enfermedad infecciosa porque el Helicobacter pylori es una bacteria, y consiguientemente atribuyeron que los procesos infecciosos originados por esta bacteria daban lugar a úlceras pépticas, ya sean gástricas o duodenales. La frecuencia variable aumentó en 1970 y disminuyó hasta 1980 y 1990. En 1980 y 1990, la persistencia de las complicaciones, las tasas de hospitalización por hemorragia debido a úlcera duodenal disminuyeron y aumentaron para las gástricas. Las perforaciones no se modificaron, disminuyen en jóvenes y aumentan en mayores de edad con la utilización de antiinflamatorios no esteroideos. Otro factor de aumento es el tabaquismo. Entonces, ¿a qué se debe esta disminución de la frecuencia de las úlceras? Porque en esa época, en 1978 más o menos, empezaron a aparecer los bloqueadores H2 y la incidencia de las cirugías para procedimientos de úlcera péptica, ya sean gástricos o duodenales,
disminuyeron porque no habían los bloqueadores H2 y utilizaban un componente farmacológico como la guanetidina, que tenía muchas complicaciones y hacía más o menos la acción de los bloqueadores H2. Entonces aparecieron los bloqueadores H2 y posteriormente los inhibidores de la bomba de protones, que dieron lugar a que las úlceras pépticas, ya sean gástricas o renales, puedan ser controladas médicamente y no iban directamente al tratamiento quirúrgico. La localización y el tipo de úlceras pueden ser gástricas y duodenales. Las gástricas, las del tipo 1, localizadas en la curvatura menor del antro proximal. Las de tipo 2 que ocurren junto a las úlceras duodenales y tal vez son secundarias para ellas. Las de tipo 3 que representan una úlcera prepilórica o del canal, y las de tipo 4 situadas en la parte proximal del estómago o del cáliz. La patogénesis ocurre cuando procesos superpuestos como infección por Helicobacter pylori y consumo de antiinflamatorios destruyen los mecanismos de defensa normal de la mucosa. La primera línea de defensa de la mucosa contra el ácido luminal es la secreción de moco y de bicarbonato. La segunda línea de defensa de la mucosa es la defensa intrínseca de la célula epitelial. La tercera línea de la defensa de la mucosa es el flujo sanguíneo abundante de esta. Y finalmente la mucosa tiene la capacidad de reparar una lesión, a lo que se denomina restitución. La infección por el Helicobacter pylori primero se denominó Campylobacter pylori, más tarde se denominó Helicobacter pylori. Es un gran negativo, muy móvil y de crecimiento lento. Su hábitat natural es el estómago humano, vive en la superficie de la mucosa gástrica y su característica bioquímica es la producción de urea. La infección produce respuestas inflamatorias importantes de por vida, a excepción de que se cure con un tratamiento antibiótico. Los agentes antiinflamatorios no esteroideos es la causa más común de la úlcera. Alteran la defensa de la mucosa contra el ácido y las pepsinas luminales y retardan la cicatrización de la lesión. Las úlceras gástricas tienen una frecuencia de 2 veces mayor que las úlceras duodenales. Cuando se suspenden los antiinflamatorios, cura la úlcera y no da una sintomatología clínica. La úlcera considerada por el Helicobacter pylori produce dispepsia. El ácido se requiere una concentración mayor a 15.000 equivalentes por hora para las úlceras duodenales. En cambio, no ocurre lo mismo con las úlceras gástricas. Las úlceras gástricas pueden aparecer con concentraciones menores de 1.000 equivalentes por hora en función de la cantidad de ácido clorhídrico. E inclusive las úlceras gástricas, muchas de ellas son consecuentes a procesos neoplásicos. Es por esa situación que cuando hay procedimientos quirúrgicos, ya sea una perforación de una úlcera gástrica o una duodenal, las úlceras duodenales no son exigentes en cuestión de tomar una muestra para biopsia para estudio histopatológico. En cambio, las úlceras gástricas, toda úlcera gástrica requiere de una biopsia para un estudio histopatológico para descartar o aceptar a la posibilidad de un proceso neoplásico. La presentación clínica presentan dispepsia aguda, dolor o malestar epigástrico. El 20% no presentan síntomas hasta que las úlceras avanzan a complicaciones graves. Pueden tener náuseas, pérdida de peso, pirosis, intolerancia a los alimentos grasos y distensión abdominal. 15 a 20% desarrollan hemorragia, 5 a 10% desarrollan perforación, 5% desarrollan obstrucción, más frecuente en la úlcera duodenal y suelen manifestar náuseas, vómitos, distensión abdominal.
El vómito produce una deshidratación y una acidosis metabólica. El diagnóstico se hace por medio de la biometría hemática, pruebas de función hepática, creatinina, sérica y calcio, determinación del nivel sérico de gastrina en las úlceras resistentes al tratamiento y pruebas para el Helicobacter pylori. Las pruebas para el Helicobacter pylori se dividen en aquellas que requieren y no requieren biopsia de la mucosa y el examen histológico del espécimen, como también detectar la presencia de ureas. Las que no requieren biopsia incluyen una prueba serológica y la prueba de urea en el alveolo. Las radiografías, las técnicas radiográficas de un solo contraste, el 50% pasa por alto. Con doble contraste, el 80 al 90% de los cráteres se detectan. La endoscopía es un método sensible, específico y seguro para detectar las úlceras. Permite la inspección directa y la biopsia. Aquí vemos una úlcera en esta parte. Aquí se ve dos úlceras en esta imagen, que es una endoscopía. El tratamiento médico, el tabaquismo retarda la cicatrización de la úlcera. El ácido acetil salicílico, los antiinflamatorios, tienen efecto nocivo sobre la resistencia de la mucosa. El café estimula la secreción de ácido y el alcohol puede dañar la mucosa. Se han desarrollado farmacoterapia adecuada para restablecer el equilibrio mediante 3 mecanismos. Primero, neutralizar la secreción gástrica. Segundo, la inhibición de la secreción. Y tercero, la protección de la mucosa gástrica. Los antiácidos reducen la acidez gástrica. Los antiácidos de magnesio son los mejores amortiguadores. Producen diarrea por acción catártica. Los antiácidos de aluminio precipitan con fósforo y dan origen a hipofosfatemia ocasional. Los antagonistas de los receptores H2 reducen la secreción de ácido. La cimetidina, ranitidina, famotidina, nisatidina inducen la tasa de cicatrización de la úlcera duodenal de 70 a 80% después de 4 semanas y de 80 a 90% después de 8 semanas. Los inhibidores de la bomba de protones inhiben selectivamente la HTAtasa de la célula parietal, que es la enzima que interviene en la secreción de ácido. El omeprazol es un agente muy potente, superior a los H2, a los bloqueadores H2. El sucralfato es el único medicamento que actúa al mejorar la resistencia. Inhibe la actividad péptica, produciendo la cicatrización de la úlcera después de 4 semanas de tratamiento. El tratamiento para la infección por el Helicobacter pylori se ha demostrado que las tasas de curación reducen notablemente la recurrencia para las úlceras duodenales y gástricas. La combinación de 1 o 2 antibióticos con agentes antisecretores o bismutos son muy eficaces. La claritromicina, el metronidazol, la amoxicilina y el omeprazol durante un tiempo de 7 a 10 días. El tratamiento quirúrgico para las úlceras y sus complicaciones. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, hemos hablado aquí de las defensas de la mucosa, del estómago, los efectos nocivos, el Helicobacter pylori, los antiinflamatorios no esteroideos, en fin, es toda una parte de acción de tratamiento médico.
Y acontece que habíamos dicho que con la utilización de los bloqueadores H2 y el omeprazol o los inhibidores de la bomba de protones han disminuido los procedimientos quirúrgicos que antes se los conceptuaba, era el único tratamiento, el procedimiento quirúrgico para las úlceras pépticas, no había tratamiento médico, bueno, a excepción de evitar los irritantes como el café, el alcohol, el tabaco o las comidas que tengan irritantes estomacales, en fin, a los pacientes que se trataban por un tratamiento médico de procedimientos de úlcera péptica, se los convertía en pacientes antisociales, porque iban, por ejemplo, a una reunión y les querían invitar un trago, decían no, o una comida que tenga picante, no, o todas estas cosas que los convertía, pues que ni siquiera querían ir en ocasiones a las reuniones sociales que podían tener. Entonces surgió aquí la situación de decir que era mejor que se sometan a un tratamiento quirúrgico o sigan continuamente con un tratamiento médico. Entonces, todos alaban su pan como el panadero, ¿no? Los internistas o gastroenterólogos que no hacen procedimientos quirúrgicos van a decir que es mejor hacer un tratamiento en base a un cuidado en función de la alimentación, de que sean pacientes estrictos en el cumplimiento de recibir sus medicamentos y que tengan que someterse periódicamente inclusive a estudios endoscópicos para ver si es que hay una mejoría o una cicatrización de la úlcera. Entonces decían los cirujanos, no, pues que mejor se podía hacer un tratamiento quirúrgico para solucionar de una vez por todas los procesos ulcerosos. Hoy en día, pero con este tratamiento médico, prácticamente se ha podido controlar, pero sin embargo no se ha podido evitar las complicaciones que dan las úlceras. Y asimismo el tratamiento quirúrgico de la úlcera y sus complicaciones tiene 4 indicaciones. Las 4 indicaciones clásicas para la cirugía son resistencia al tratamiento, que aquí puede ser de que el paciente sea indisciplinado y que no cumpla con las prescripciones que le dan en base a seguir esta parte dietética, los antiácidos y recibir su tratamiento con inhibidor de la bomba de protones o con bloqueador H2. La hemorragia, que son pacientes que sangran, ¿no? Y que por alguna circunstancia van a requerir de un procedimiento quirúrgico para solucionar su problema hemorrágico, que vamos a hablar más adelante. Y la perforación que se da en muchos de ellos que tienen antecedentes ya de ser pacientes ulcerosos, que tienen endoscopia, que han estado con tratamiento, o en algunos otros casos que se presentan sin que tengan que tener antecedentes ulcerosos. Y la obstrucción que se da sobre todo en los pacientes portadores de úlceras duodenales, porque hay una obstrucción a nivel por proceso cicatrizal, a nivel del píloro, dando lugar a un síndrome pilórico o una estenosis pilórica cicatrizal por la cicatrización de la úlcera. La cirugía para la úlcera duodenal. Habíamos dicho de que para las úlceras duodenales se requiere de que haya una hiperacidez, o sea, de que tenga que haber más de 15.000 equivalentes de secreción de ácido clorhídrico por hora. Pero no así para las úlceras gástricas, que pueden tener, por ejemplo, una acidez gástrica que está normal, pero en cambio para las úlceras duodenales sí son hipersecretoras fundamentalmente. Por eso es que se hace en la cirugía una vagotomía troncal y un procedimiento de drenaje. O sea,
Si nosotros cortamos los vagos, entonces va a haber una atonía gástrica, ya no va a haber contractibilidad. Y si no hacemos un procedimiento de drenaje, toda la alimentación que tengamos que comer se va a retener en el estómago. Entonces, el paciente va a tener que reintervenir. Es por eso que este procedimiento de vagotomía tiene que ir seguido de un procedimiento de drenaje. Y entre los procedimientos de drenaje tenemos una piloroplastia de Heine-Niculic, una piloroplastia de Finney o una gastroduodenostomía de Jabuley, como también se puede hacer una antrectomía o hacer una cirugía de Billroth 1, que es unir posteriormente a la antrectomía el duodeno al estómago, que es más fisiológico, o hacer una antrectomía y una operación de Billroth 2, que es unir, cerrar la boca del duodeno y unir al estómago el yeyuno, y eso se llama gastro-yeyuno anastomosis, que también entra dentro de los procedimientos de drenaje. La vagotomía supraselectiva de células parietales y gástrica proximal son términos sinónimos que se utilizan para describir el procedimiento. El nervio criminal de Grassi es una rama proximal del tronco posterior que predispone a la recidiva de las úlceras si se lo deja intacto. Aquí tenemos en esta imagen, este es el hiato gastroesofágico. Entonces esta parte de aquí es el esófago, este es el estómago. Aquí ya han hecho una sección del vago anterior y aquí han localizado el vago posterior para hacer una sección. Entonces la sección de estos vagos se denomina vagotomía, y como están cortando los dos vagos, que es una vagotomía troncal bilateral, pues están cortando los troncos del vago. Entonces toda esa parte, no únicamente el estómago, sino gran parte del intestino, van a quedar con atonía. Entonces vemos acá la parte de la vagotomía, y aquí vemos que esta es una piloroplastia, o sea, una sección longitudinal que compete a la parte gástrica y a la parte duodenal. Esto de acá, este rodete, es el píloro, y aquí están mostrando una úlcera duodenal posterior que probablemente ha sangrado y le han dado un par de puntos para hacer hemostasia. Para hacer la reconstrucción de esta sección que se hace longitudinal, se hace una sutura transversal, o sea, se ha seccionado parte del píloro, entonces ya no hay acción de los esfínteres. Y este es un procedimiento de drenaje. Esta es otra técnica, la técnica de Finney. Aquí están completando la técnica de Finney, que hacen una apertura de la parte gástrica y duodenal, están suturando la parte posterior para después suturar la parte anterior, que compete esto a un procedimiento de drenaje. La vagotomía supraselectiva, hay datos sólidos que indican que las úlceras prepilóricas tienen más posibilidades de experimentar recurrencia que las duodenales. No están claras las razones, pero es posible que este no sea un procedimiento óptimo para tratar las úlceras prepilóricas. Aquí vemos, esta es la vagotomía supraselectiva. Lo que vimos hace rato en esa imagen, vimos la parte del hiato gastroesofágico. Entonces aquí vemos que parte del esófago se ha expuesto, o sea, unos 8 centímetros de la unión gastroesofágica. Entonces acá está expuesta la parte distal del esófago, se ha procedido a hacer una denervación, se ha separado los nervios vagos, el vago anterior, de toda la parte de la curvatura menor, que aquí vemos que todo está separado, aquí es lo que correspondía, lo que estaba unido al estómago, y este es el nervio criminal de Grassi, que es una rama del vago posterior. Entonces hay que hacer
la sección de este nervio espinal de grano. El nervio vago, en su descenso por la curvatura menor, llega a la parte antral. Y la finalidad de esto es que no se seccionan los vagos, sino que más bien se los respeta y únicamente se desnerva todo lo que compete a la curvatura menor del estómago, respetando la parte distal de inervación del vago que corresponde a la parte distal del antro pilórica. Y esa parte distal implica que se respetan 3 ramos del nervio vago final, que se llaman el nervio de la target o pata de ganso, que llega a inervar esta parte distal del ancho, lo cual no va a requerir de un procedimiento de drenaje, porque esta parte distal está inervada y da lugar a la contractibilidad del antro para la expulsión o descarga de los alimentos que están en esta parte proximal del estómago. No sé si me entienden. La vagotomía troncal y antrectomía. Su tasa de frecuencia es de 0 a 2%. La vagotomía y piloroplastia se utilizan en situaciones de emergencia. La vagotomía supraselectiva en situaciones programadas. Y la vagotomía con antrectomía es el tratamiento indicado en las úlceras prepilóricas que requieren cirugía programada. Entonces aquí ha habido una pugna en función de decir, ¿y cuál ha sido? ¿Por qué ha habido la pugna? Porque el procedimiento quirúrgico para las úlceras implica que puede dar lugar a recidivas. Y han visto que las recidivas en los procedimientos estos, tanto de la vagotomía troncal y la vagotomía supraselectiva, ha habido procesos comparativos y se dice que la recurrencia en la vagotomía troncal y antrectomía, o sea, el corte de los nervios vagos más una antrectomía, resecar lo que es la parte distal del estómago, el antro ha dado una recurrencia del 0 a 2%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros hacemos únicamente vagotomía y un procedimiento de drenaje, el antro va a seguir produciendo gastrina, porque va a estimular a las células pilóricas que están en el fundus gástrico para la producción de ácido clorhídrico. En cambio, si hacemos la resección más del antro, ya no va a haber la injerencia de la hormona gastrina para la producción de ácido clorhídrico y estaríamos dando lugar a una producción cero de ácido clorhídrico, lo cual la respuesta a la recurrencia es inferior. En cambio, en la vagotomía supraselectiva se dice que la recurrencia de las úlceras es de un 12%, entonces hay una importancia importante. Pero también se atribuye que en centros quirúrgicos exclusivos de vagotomía supraselectiva en los países primermundistas, el hecho de la práctica y todas las cosas que interviene en que el procedimiento sea más efectivo y también se encuentran tasas comparativas a una recurrencia del 2%. La vagotomía supraselectiva en situaciones programadas, o sea, no es una cirugía para hacer una cirugía en un procedimiento de emergencia, porque es un procedimiento engorroso, hay que ir separando lo que es el nervio de la parte de la curvatura menor del estómago, ir ligando periódicamente porque los vasitos empiezan a sangrar y es un procedimiento que se tarda en realizar. En cambio, el otro procedimiento, la vagotomía troncular más un procedimiento de drenaje, es mucho más rápido. Inclusive en ocasiones cuando la úlcera es gástrica, no se requiere de hacer una vagotomía, únicamente se puede hacer un cierre de la úlcera y tomar una muestra de piel. La vagotomía con antrectomía es el tratamiento indicado en las úlceras prepilóricas
que requieren una cirugía programada. Entonces, estamos hablando de cirugía programada, o sea, que va a implicar mayor tiempo de exposición porque vamos a hacer también una antrectomía. En cambio, en la cirugía misma de emergencia es suficiente hacer una vagotomía y un procedimiento de drenaje, una piloroplastia. Aquí vemos que están haciendo una resección gástrica, que han hecho el cierre del duodeno, ¿no? Y se está haciendo casi una gastrectomía subtotal. Están llevando tres tercios del estómago. La vagotomía troncal posterior y seromiectomía anterior laparoscópica no se dispone de resultados a largo plazo para comparar con los procedimientos abiertos. No requiere un procedimiento de drenaje. Las operaciones para la úlcera gástrica. La antrectomía, que incluye la úlcera, es el procedimiento estándar en las úlceras gástricas. Es preferible la reconstrucción con técnicas de Billot 1 debido a que la zona piloroduodenal por lo general es normal. Aquí vemos, a este paciente le han hecho una vagotomía. Estamos viendo aquí que hay una sección de los vagos. Le han hecho una antrectomía. Le han retirado toda la parte distal del estómago, la parte del antro. Han cerrado parte del estómago y han hecho una anastomosis del duodeno con esta parte del estómago. Esta operación se llama gastrectomía tipo Billot 1, así se llama, Billot 1. Y la gastrectomía Billot 2 es cuando se cierra esta parte del duodeno y se llama el yeyuno aquí para hacer la anastomosis. Estas, las gastrectomías Billot 2 pueden ser isoperistálticas, pueden ser anisoperistálticas, pueden ser antecólicas o retrocólicas o transmesocolónicas. Y pueden ser de tipo polia, que se hace la anastomosis del yeyuno a toda la boca del estómago, o Hohlmeister Finister, cuando se cierra parte de la boca y se hace una anastomosis, una porción del estómago que se ha resecado. Las operaciones para las complicaciones hemorrágicas. Se puede realizar esófago gastroduodenoscopía, cauterio bipolar, sonda térmica o tratamiento de inyección que suele tener una recidiva de 10 a 40%. La selección del procedimiento se limita a dos posibilidades: vagotomía y drenaje y vagotomía y antrectomía. Entonces aquí generalmente los pacientes que tienen un cuadro de hemorragia, que acuden al hospital porque están con vómitos, con sangre, con hematemesis, o pueden tener melenas de posición, con deposiciones negruzcas, que pueden estar hemodinámicamente estables, o algunos pueden estar en shock, que hay que hacerles una venotomía, inclusive pasarles cristaloides, tomar una muestra para determinar el grupo IRH y ver la probabilidad, si es que ha sangrado, de reponer las pérdidas con lo que se pierde, que es sangre, ¿no? Pero al tiro no se tiene esto, entonces implica que hay que mantenerlo al paciente administrándole cristaloides, o cómo utilizar el zinc-lactato o hemoderivados como el Lemacel o Macrodex, que son expansores plasmáticos que pueden de momento suplir a la administración de sangre, ¿no? Entonces, generalmente todos estos pacientes que van con este cuadro y que requieren un tratamiento en base a mantener el estado hemodinámico estable con la aplicación de cristaloides y tal, se les hace también un tratamiento en base a la acción local de la úlcera, introduciendo una sonda nasogástrica y haciendo lavas con solución fría, porque la solución fría va a ser vasoconstrictora y va a impedir de que siga sangrando. Se puede poner en la solución antiácidos, inclusive se puede poner adrenalina como vasoconstrictor local, o sea, en la solución se puede poner
una ampolla de adrenalina diluida y tal, y también hacer el lavado con esto. Estos pacientes se los trata de esa manera hasta que estén hemodinámicamente estables y después se los remite para que le hagan una endoscopía. La endoscopía es fundamental y es fundamental porque nos va a determinar la zona de sangrado, inclusive se puede utilizar, como especifica aquí, un cauterio bipolar, sonda térmica o tratamiento de inyección que pueden tener una recidiva de un 10 a 40%. Se pueden utilizar inyecciones esclerosantes, por ejemplo, de aplicación a nivel de la zona de sangrado de la úlcera para tratar de cohibir el sangrado. Y si remite el sangrado o estos pacientes no están en shock, que no han tenido una pérdida importante, porque si la pérdida sería masiva de más de 2 litros o están en estado de shock, a veces hay que tomar conductas que sean más agresivas y fundamentalmente si el paciente es un paciente de edad avanzada y que tiene un grupo raro, no raro, sino que difícil de conseguir, o sea que no es el grupo 0 RH positivo, que puede ser un grupo B, en fin, que la sangre no va a haber con disponibilidad para hacer las transfusiones. Entonces, en estos pacientes se toman unas conductas más agresivas y que se los somete a un procedimiento quirúrgico. Y dentro de los procedimientos quirúrgicos, lo que se aconseja es una vagotomía y drenaje y una vagotomía en ocasiones más antrectomía. Si la úlcera, en fin, pueden ser varias las úlceras. Al hacer la cuestión del procedimiento de drenaje, se identifican las úlceras y en algunas ocasiones hay que darle unos puntos para hacer hemostasia. Les recomiendo el cierre simple de la perforación. Cuando hay perforación, los pacientes que tienen perforación pueden ser pacientes que tengan antecedentes ulcerosos y que han estado con un tratamiento en relación a la úlcera. O pueden ser pacientes que es primera vez que les ocurre algo y tienen una perforación. Estos vienen con dolor abdominal, al examen físico abdomen en tabla, le podemos hacer una radiografía de abdomen, en la que vemos aire subdiafragmático, inclusive a la percusión puede haber timpanismo a nivel de la región hepática, que es el signo de llover, porque habitualmente en la región hepática hay matidez, pero si percutimos y hay timpanismo, podemos ya sospechar de que se trata de una perforación y sobre todo la parte del abdomen que se lo cataloga como un abdomen en tabla, que es sugerente de una perforación de víscera hueca. Por lo antecedente y tal, vemos de que podría tratarse de una úlcera perforada. ¿No? En los casos de perforación, a los pacientes se los trata de estabilizar hemodinámicamente, se les pone una sonda nasogástrica, aspiración y se los prepara para el quirófano. Y la conducta es hacer una vagotomía y una piloroplastia. Se puede hacer una vagotomía supraselectiva, pero la vagotomía supraselectiva implica mucho tiempo de acción. Aquí vemos que lo que han hecho aquí es una úlcera duodenal perforada y han hecho una sutura y le han puesto un parche de Piprón. Este se llama el parche de Graham, colocando un parche. Ahí puede acabar la cirugía, o sea, es dependiente de cuándo se va a hacer un tratamiento en relación a la emergencia y en relación a lo que es la patología del paciente. La emergencia sería solucionar ahí la perforación y lo que implicaría el tratamiento de la patología del paciente es hacerle una vagotomía y una operación de drenaje, una piloroplastia, que aquí podría caber perfectamente haciendo una piloroplastia. Pero la situación va en función también del tiempo que más o menos se ha perforado.
O sea, se atribuye que se puede hacer una vagotomía y una operación de drenaje hasta un tiempo de 48 horas. Pasado las 48 horas, se recomienda únicamente hacer un cierre de la perforación, así con este procedimiento. Y posteriormente el paciente requerirá de un tratamiento médico, ya sea en base a bloqueadores H2, inhibidores de la bomba de protones, más el tratamiento dietético y tal para controlar la patología inherente a la úlcera que presenta el paciente. La obstrucción. La endoscopia es esencial para establecer la causa de la obstrucción. Si es debida a edema y espasmo, responden a tratamiento médico. Los pacientes requieren vagotomía con antrectomía o vagotomía con gastroentero y gastroenteroanastomía. La obstrucción, vienen estos pacientes especificando de que andan vomitando y muchos de ellos tienen el antecedente de que han estado con un tratamiento por úlcera. Entonces, lo que se nos va a ocurrir en la fase inicial es de que puedan tener un síndrome pilórico. Y podemos hacer el diagnóstico como dándole un poco de bario, dándole un poco de contraste o haciéndole una endoscopia. Entonces ahí van a ver de que hay una estenosis, sobre todo a nivel de la parte duodenal, de la parte pilórica, consecuente a una cicatrización de una úlcera. Estos pacientes requieren de un procedimiento quirúrgico para la solución de su problema, que puede ser un procedimiento quirúrgico ya sea de emergencia o de cirugía electiva, pero no va a pasar mucho tiempo hasta que se estabilice, en fin, de que se haga una reposición hídrica y electrolítica y después se los opera a estos pacientes. Complicaciones para la úlcera péptica. Hay complicaciones tempranas. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Vamos a hablar el día de mañana de las complicaciones para las perforaciones por úlcera. Pero si tienen ustedes alguna pregunta, por favor, adelante. Hola, ¿no hay preguntas? Hola, ¿me escucha? Hola. Sí, doctor, se escucha. ¿Ya no tienen ninguna pregunta? No. ¿Han entendido? Bueno, la parte importante acá es de que las úlceras duodenales, como son hipersecretoras, requieren siempre de procedimientos de vagotomía. Y los procedimientos de vagotomía pueden ser vagotomía troncal, bilateral, más drenaje, o puede ser una vagotomía supraselectiva. Que la vagotomía supraselectiva, como tiene inervación a nivel de la parte distal del antro, no requiere de un procedimiento de drenaje. Además, no se va a abrir el estómago, porque el hacer un procedimiento de drenaje implica apertura, implica sutura, en fin, que podría tener hasta complicaciones de dehiscencia. O sea, que se abra la sutura, cualquier cosa. En cambio, en el procedimiento de supraselectiva no hay necesidad de hacer gastrotomías ni piloroplastías. O sea, no se va a afectar, digamos, el resto de inervación que reciben las vísceras próximas. En alguna ocasión se decía que todos aquellos que se sometían a una vagotomía troncal bilateral,
que podía haber afectación a nivel de la vesícula y la vesícula perdía su contractibilidad. Y al perder la contractibilidad tenía la bilis que se retenía más y daba lugar a procesos litogénicos que se producían, y muchos de ellos, por esa situación, completaban la vagotomía más una colecistectomía, aunque el paciente no tenga cálculos en la vesícula. Entonces, para evitar esta posibilidad de que tenga cálculos. Pero hoy en día se ha visto de que esas complicaciones son raras o son atribuibles a esta parte de que no hay una inervación a nivel de la parte de la vesícula. Bueno, y los procedimientos de úlceras gástricas, todo lo que es úlcera gástrica, y sería de emergencia inherente a una perforación, es suficiente cerrar la perforación, pero hay que tomar una muestra para hacer una biopsia y que nos determine si no hay un proceso neoplásico causal de esta perforación. O en otras circunstancias, las úlceras gástricas implican siempre resección del estómago. Hay que resecar en función de dónde está localizada la úlcera. Si está a nivel del antro, una gastrectomía. Si está en el cuerpo, hacer hasta una gastrictomía casi subtotal. En fin, esa sería la conducta en función comparativa de lo que es la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Si no tienen más preguntas, lo vamos a dejar aquí y el día mañana damos continuidad aquí a las complicaciones de las operaciones por úlcera. Bueno, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Sí.